Ministerio Bendiciendo a las Naciones, Londres, Inglaterra. Escríbanos a pastores@mbnru.com. Por Israel, por la paz de Jerusalén en nuestras oraciones. Es una de las oraciones que Dios le gusta que el cristiano en cualquier parte del mundo la levante delante de su trono. Bendecir a Israel y orar por la paz de Jerusalén. Joel 3, digan amén cuando lo tengan, por favor. Dice la palabra del Señor. A ver, yo leo un versículo y ustedes leen otro, amén. Sí, dice el versículo 1 de Joel 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, una de las razones que nosotros necesitamos orar por Jerusalén, bendecirla y orar por la paz de Jerusalén, es que aunque desde el punto de vista político ustedes ven en la televisión, escuchan o leen en la prensa lo que ha pasado en las Naciones Unidas, prácticamente la gran mayoría de las naciones existentes en el mundo están a favor ahora de Palestina. Eso lo podemos hablar nosotros y verlo con nuestros ojos naturales como una posición política, ¿verdad? Pero hay algo espiritual que muchos, diría yo, el 90% de esos gobernantes o mucho más que van a las Naciones Unidas y mucha de la gente que está involucrada en ese lugar no entiende que hay algo espiritual detrás de todo ello. Y entonces necesitamos orar por Israel, por Jerusalén, y la insistencia a nosotros, queridos hermanos, de que oremos por nuestros pueblos, por nuestras naciones. Tenemos que orar por esta nación, por Inglaterra, que es la tierra que Dios nos ha dado por heredad. Bendecir esta ciudad y bendecir esta nación, pero sin olvidarnos de nuestros países de origen: Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile. Tenemos que orar por nuestras naciones. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? Porque para mí es tan importante eso, que Dios, en su conocimiento y sabiduría y en todo su poder, pueda derramar misericordia sobre nuestras naciones. Dice la Biblia que toda aquella nación que se una a los enemigos de Israel vendrán a juicio. Vendrán a juicio. Es increíble cuando nosotros vemos estos movimientos políticos, qué es lo que hay detrás en lo espiritual. Toda aquella nación que se una a los enemigos de Israel, dice la Escritura, vendrá a juicio. Usted está leyendo en Joel capítulo 3, ¿qué está diciendo? Lea con entendimiento, querido hermano. Por eso la necesidad de que los cristianos, los que podamos entender estos principios espirituales, el hombre natural no lo va a entender de esta manera. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender cosas espirituales. Se necesita tener un conocimiento y un discernimiento espiritual para entender estas circunstancias. Por eso la importancia que, así como oramos por Israel, bendecimos a Israel y oramos por la paz de Jerusalén, que la quieren despedazar. Es como que Jerusalén es como una presa, como un pedazo de carne, como un cordero, ya en la selva donde vienen los leones hambrientos con deseos de agarrarla, ya de comérsela, de compartirla con sus hijitos, ¿verdad? Pero también aparecen otros, las hienas, y quieren también agarrar la misma presa, ¿verdad? Y de pronto otro animal está pendiente por ahí a ver cuándo se van estos que son difíciles de vencer, para ver qué dejan y también nosotros ir y comer. Eso es lo que está pasando con las naciones en el mundo y la ciudad de Jerusalén. No es que solamente Palestina tenga derecho a ser Estado. Todos estamos de acuerdo. Los mismos israelitas quieren que Palestina tenga su Estado oficial, pero de la manera correcta. El problema no es ese. El problema es que dice la Escritura, y ha pasado siempre y seguirá pasando, y aún mucho más. Ahora mismo lo que están haciendo es, estas naciones, al aceptar a Palestina, lo que están haciendo es que Palestina coja más fuerza y entonces presione ante las Naciones Unidas y las otras naciones, ¿ya?, que están ahí con Palestina, arrinconen a Israel.
Al arrinconar a Israel, lo que ellos quieren es que al formar el Estado palestino oficialmente, están empecinados que la ciudad de Jerusalén, especialmente el este y ojalá toda la ciudad, porque así lo hizo Arafat, que sacaron los restos ya hace poco para estudiar a ver si fue envenenado o no. Ya cuando este pequeñito primer ministro de Israel, y estaba él vivo todavía, Arafat, fue el único primer ministro que le ofreció compartir la ciudad de Jerusalén. Es más, quería darle más de la mitad. Y cuando Arafat vio esa proposición que nunca había existido jamás en el corazón de un primer ministro israelí, la avaricia, apenas dijo, aquí los tengo, dijo, no, no quiero solamente una parte, quiero toda la ciudad como capital de Palestina. Eso nunca va a ocurrir, está en la Biblia. Jerusalén es la capital de Israel, está en el corazón de los judíos. Así los pueblos, Estados Unidos, Gran Bretaña, todas las naciones tengan sus embajadas en Tel Aviv y no reconozcan a Jerusalén, ya por el problema que es, porque las niñas de los ojos de Dios, así no la reconozcan, siempre será Jerusalén la capital de Israel, en el corazón del pueblo judío. ¿Sí lo entendemos? ¿Ya? Entonces está al este de Jerusalén. Bien interesante, cuando ocurrió esto de las batallas, esta última, cuando tiraban los misiles, los palestinos, que comenzaron ellos, ¿verdad? De corto y alto alcance, o largo alcance. ¿Sí vieron? Había un pastor de Ashdod, ahí caen cada rato misiles de palestinos, de los palestinos, en Ashdod. Y hay pastores mesiánicos con sus iglesias. Cada vez que están lanzando un misil y va en el aire, suena una sirena y el pueblo comienza a correr, y los niños y todo el mundo a esconderse. Pero hay algo bien interesante. Bien interesante. Lo que ellos quieren es entonces arrinconar a Israel y quedarse en ellos mandando en la ciudad de Jerusalén. No solamente los palestinos, sino también las otras naciones. Es increíble. Y usted dice, ¿es esto político? No, es algo espiritual. Es algo tremendamente espiritual. Ya el querer apoderarse de la capital de Israel y quitársela a los que sí merecen ser los dueños. Bien interesante. Ahora, en las semanas atrás, cuando los palestinos tiraban los misiles de largo alcance, que por primera vez hacía más de 20 años no llegaban a Tel Aviv, ni tan cerca a Jerusalén. Muchos de ellos, estos terroristas de Hamas, tiraban esos misiles desde Gaza para tratar de impactar en Jerusalén. ¿Y sabe que en Jerusalén es donde se concentra el mayor número de musulmanes palestinos? El este de Jerusalén, el 22%, 25% son palestinos. Increíble. Y le estaban tirando misiles a ellos. Es increíble. El este de Jerusalén, queridos hermanos, para los que han ido lo entienden bien, los que han estado con nosotros cada año yendo a nuestras peregrinaciones, el este es donde más se congrega el pueblo de raza palestina. Y eso es lo que ellos más piden como capital de Palestina, el este de Jerusalén inicialmente. Pero resulta que esa tierra, aunque está ahora llena de palestinos, ahí habitó David. Ese lugar lo compró David, está en la Biblia. Fue comprado por David. Ahí están los últimos descubrimientos. La ciudad de David. Lo puede leer usted en el Antiguo Testamento. Increíble. Y ahora dicen que no, que eso no le pertenece a... Se lo quisieron regalar a David. Él dijo, no, yo lo compro. Y lo compró. Fue comprado. ¿Ya? Él como rey pudo haber ocupado, conquistado. Pero él lo quiso comprar. Se lo ofrecieron, se lo regalamos. No, lo compro. Increíble. Y hoy dicen los palestinos que eso debe ser para los musulmanes. Increíble. Pero sigamos leyendo. Vamos en Joel, ¿qué? 3. Esta explicación para que usted pueda entender lo que está diciendo aquí Joel, ¿verdad? ¿Qué versículo? 3, ¿verdad? Aquí dice el Señor que va a reunir a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Verdad? Leo el 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo. ¿Qué es lo que están haciendo las Naciones Unidas hoy? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ya? Y echaron suertes sobre mi pueblo. Y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Lean el 4, por favor.
porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Dice el 7, he aquí, yo los levantaré del lugar de donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Y dice, terminando este libro, limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Tremenda palabra, queridos hermanos, que habla sobre el juicio del Señor sobre las naciones. Por eso esa necesidad que usted y yo como cristianos podamos orar por las naciones que nos vio nacer. Los países que están representados, oren por su país, por favor. Independientemente de quién esté sentado allá en ese lugar de presidente o de primer ministro, de primer mandatario, necesitamos orar por nuestras naciones y que el Señor tenga misericordia, porque la Biblia dice que va a venir juicio sobre las naciones, sobre esas naciones que se unan a los enemigos de Israel. Y yo creo que nosotros como cristianos estamos jugando un papel importante para bendecir a nuestros pueblos. Amén. ¿Sí? Amén. Muy bien. Esto como antesala, queridos hermanos, pero voy a ser bien corto. Wilito, vamos a poner otra vez lo mismo que pusimos esta mañana. Ya, eso es muy importante. Hay muchas iglesias que no tienen idea de lo que estamos hablando. Hay pastores que no quieren saber nada de esto, lo que estamos hablando. Muchos, por la famosa teología del reemplazo, piensan que nosotros somos los únicos escogidos y que Israel no tiene que ver absolutamente nada en el futuro del regreso del Señor Jesucristo. Y entonces hay gravísimos problemas de teología en pastores y en iglesias. Por eso no se enseñan estas cosas. Yo le doy gracias a Dios por la misericordia que ha tenido para mí y para este ministerio de poder nosotros hablar de Israel y de Jerusalén, de estas cosas que están pasando. A veces las vemos así, esto es política, pero hay algo espiritual que se está moviendo. Por eso necesitamos orar
por la paz de Jerusalén. Esa tarea se la dio Dios a los que leemos la Biblia. Y si usted lee la Biblia, necesitamos cumplir este mandamiento. No es que si queremos hacerlo, sino que a aquellos que les gusta interceder, hablar con Dios, necesitamos bendecir a Israel, orar por la paz de Jerusalén y pedirle al Señor misericordia por nuestros pueblos. Amén. Amén. Vamos a cambiar la abuelito, la de esta mañana, ¿sí? Hay cosas interesantes. Si estas cosas, queridos hermanos, no se hablan en muchas iglesias, hay otras cosas como estas que difícilmente hoy en día en iglesias se están tratando, se están predicando porque no quieren complicarle la vida. Hay muchos pastores, muchos ministerios que quieren ver las iglesias llenas, hablándoles cosas bonitas. Y poco están predicando estos temas. Y estos temas son temas de doctrina y son temas también de fundamento bíblico. Para todo aquel cristiano necesitamos estar atentos, porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Hay recomendaciones por parte de psicólogos, gente preparada en esta época, donde rechazan la palabra pecado. Ya no se puede hablar de pecado. ¿Cuál pecado? No existe pecado. El pecado es lo que a ti la conciencia te acuse. Eso es lo que dicen algunos. Entonces no importa, por eso es que estamos viendo tantas cosas hoy en día a través de las redes sociales, a través incluso mismo de las instituciones educativas, los colegios. Es increíble. Usted no sabe lo que su hijo está aprendiendo en el colegio, porque su hijo no le dice todo lo que aprende en el colegio. Y muchas de las cosas que sus hijos o nuestros hijos aprenden en el colegio no son cosas buenas. En muchos colegios esa palabra ha desaparecido, la palabra pecado. Por eso no es raro que de pronto algún día su hijo teenager aparezca en su casa con un paquete de condones. O de pronto usted no se vaya a extrañar que su hija esté hablando por el teléfono y usted comience a escuchar a su hija que está hablando con otra amiguita del colegio sobre el comentario, la enseñanza del profesor, que dice que no importa tener sexo a cualquier edad y no importa la diferencia si es con hombre o con mujer. ¿Por qué? Porque esa palabra pecado está desapareciendo. Y si usted como padre, si usted como mamá no está cuidando a sus hijos, si usted no le educa, si usted no le dedica tiempo a sus hijos, la educación se la darán ellos. Gente secular sin principios. Y usted podrá tener a su hijo bajo su autoridad hasta cierta edad, pero mañana se le va a revelar. Mañana le va a decir: ¿sabe qué, papá? No voy más a la iglesia. Y usted le va a abrir los ojos y se va a preocupar. ¿Por qué? Por dos razones. Una, posiblemente digo, dos razones. Una, que le enseñaron más afuera que adentro. Que hubo más educación afuera en el colegio secular que en la casa. Y resulta que su casa tiene que ser una educación, debe ser una institución educativa. Nuestras casas, los padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos, enseñarles con nuestra palabra y con nuestro testimonio. Es supremamente importante. Yo le invito, papá, le exhorto, mamá, a que por favor usted eduque a sus hijos, enséñeles valores, por favor, los valores bíblicos. Enséñele que en ese libro llamado Biblia hay una cantidad de bendiciones para nuestra casa. Hay una cantidad de bendiciones para sus hijos. No permita que lo secular los enrede. No permita que lo secular los invada. Así que escuchen, porque tienen que escuchar, porque tienen que aprender. Si salen de su casa tienen que ir al colegio y tienen que absorber muchas cosas. Pero la contra de eso, de lo negativo, de lo parcial, de lo barato, de lo superfluo, la contra de eso es usted como educador en su casa, papá. Y es usted, mamá. Usted es la que imprime esa inyección con valores bíblicos para contrarrestar el peso que se le viene a ellos encima. A veces ellos no tienen ni la culpa.
La culpa está en la casa. ¿Por qué? Porque como en la casa no hay enseñanza, entonces ellos salen al colegio, a la escuela vacíos. Y como allá tienen otras autoridades, como son los maestros o quizá los amiguitos mayores que ejercen autoridad sobre los menores, cuando ellos se enseñan o hablan cosas basura muchas veces, ellos se lo tragan. Y el problema es que después no pueden sacarlo, sino que se queda ahí en el corazón. Como el café. ¿Usted ha preparado el café? Ya, el agua hirviendo de ese café, el que se trilla, ¿verdad? Yo que soy de zona cafetera, ¿verdad? Usted echa el cafecito y ese aroma huele rico, ¿verdad? Usted le echa el agua, huele mejor, ¿verdad? Y entonces usted pone la kettle, ¿cómo se llama? La jarra, y espera un poco hasta que lo de encima, el cuncho, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El ripio, baje, ¿verdad? Y entonces sale ese café exquisito, riquísimo. Riquísimo, ¿verdad? Sí, cafecito a esta hora queda bien, ¿verdad? Si más de uno levantó así, ¿verdad? Riquísimo, ¿ya? Ese aroma maravilloso es el aroma que a veces los muchachos reciben allá afuera y les parece que es un aroma rico, que es bueno porque lo dice el maestro, porque lo dice este muchacho que figura o esta muchacha que parece muy sabia o muy viva, muy perspicaz, pero que cuando ya se asienta es el ripio. Usted se toma el café, pero el ripio lo tira a la basura, ¿verdad que sí? Ese ripio muchas veces es difícil sacarlo del corazón del muchacho. Tiene que haber una contra para revolverlo y para sacarlo. Y esa contra es el buen consejo del padre y la madre sabia. Y el padre y la madre sabia, la única manera de conseguir buenos consejos es a través de la palabra de Dios. Ahí están los valores. Y eso es lo que necesitamos hacer. Le contaba, queridos hermanos, a la iglesia de la mañana, que quizás es porque ya está la sexta o séptima predicación acerca de la familia, ¿verdad? Hemos estado hablando de todo esto, ¿verdad que sí? Y ayer mientras esperaba una conversación con varios pastores, menos mal dije esto para acordarme del martes, me meto yo al internet y me voy al periódico El Espectador de Colombia a ver qué noticias nuevas habían sobre mi país, y una de esas noticias que encuentro es la figura de un padre que lo están esposando, que lo están llevando ahí en un vídeo, lo muestran así sin mostrarle la cara y rodeado de dos policías, un papá, un padre. Y luego la foto ahí en medio de los dos policías, pero como toda persona cobarde no es capaz de darle la cara a las cámaras, y entonces se voltea para que nadie lo reconozca. Pero ese padre de familia, de hijos, ese padre sin vergüenza abusó a su hijita de 10 años. Estamos en tiempos peligrosos. Les hablé del internet la vez pasada, ¿verdad? Y no solo eso, la embarazó. Y el lunes pasado estaba dando a luz una niña de 10 años. Y a mí me pone a reflexionar todas estas cosas, queridos hermanos, porque nosotros somos triunfalistas. Los latinos somos triunfalistas y los cristianos pues vamos por ese mismo ritmo, porque cada vez nos animamos y decimos gloria a Dios, amén. Y yo estoy feliz por la misericordia de Dios sobre nuestros pueblos, y vemos cómo el Señor está levantando un remanente nuevo en América Latina, y nuestros países miles se están convirtiendo. Ya hay millones de cristianos en América Latina. Pero lo que yo no entiendo, hermano, es que incluso en países de Centroamérica, creo que es Guatemala o Nicaragua, debe ser Guatemala, uno de los países más cristianos de América Latina, es donde más abusos sexuales se están presentando, de adultos sobre niños, obviamente. ¿Por qué? Hay unas contradicciones tremendas, y han tenido presidentes cristianos y todo eso. Y yo, ¿de dónde están los cambios, pues? La vida cristiana es un cambio, es cambio de un estilo de vida. Esa es la vida cristiana. Cuando salen personas como esta y luego me dicen que nada más en el departamento de Antioquia, que es una región de Colombia donde están los paisas,
Es increíble que en este año este señor sinvergüenza, este padre, no es el único. Cerca de 250 casos de abusos sexuales se han presentado durante el año. Es increíble. Eso los denunciados. Mire los que. Qué pena, no digamos por el vecino. Y este hombre los amenazaba a la esposa y a sus hijitos. Si dicen algo, cuidado que. Y me voy y los abandono y no les traigo nada. Y una niñita de 10 años. Y están investigando hasta la mamá. ¿Sabe por qué? Porque a la niña le ponían fajas para que nadie detectara. ¿Quién le ponía la faja? Están investigando a ver si la mamá es cómplice. Si lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Y si también a ella la llevan a la cárcel o no. Lo cierto es que esa familia está destrozada. Los hijitos los tiene una institución del gobierno, separados de sus padres. ¿Dónde deberían de estar ellos? Sus papás. Increíble. Y saber que no es el único caso. El problema está en el corazón. Si esa niña que se mató en Canadá se mató en ese tiempo, ¿por qué no otra se puede matar en Colombia o aquí en el Reino Unido o en España o en África o en la China? ¿Cuál es la diferencia? Eso no es cuestión de razas, eso es cuestión del corazón. Es del corazón. Entonces, queridos hermanos, nosotros somos una familia cristiana y la Biblia nos enseña que si tú eres cristiano y si tú vas por el camino de la madurez cristiana, ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo. Eso es ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo, ¿verdad? ¿Estamos así? Si lo entendemos, yo soy un seguidor de Jesús. Él es mi ejemplo, Él es mi maestro, Él es mi todo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y la guía que Él me da es su palabra. Si yo soy cristiano y estoy por ese camino de madurez, queridos hermanos, debemos entender dos cosas bien importantes que el Señor me ha dicho que se las diga. Le hice énfasis, la repetí hoy varias veces en la mañana y lo voy a hacer en esta tarde. Y dos cosas. La primera, si tú eres cristiano, verdaderamente un cristiano que se esfuerza por madurar en las cosas de Dios, usted debe entender que hay pecado, que necesitamos arrepentirnos. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Y que ante esa circunstancia, ese mal, esa calamidad que ha llegado a nuestro corazón y por ende al corazón de la familia, usted hoy más que nunca tiene una responsabilidad delante de Dios de cuidar su casa. Papá, usted tiene que cuidar su casa. Mamá, usted tiene que interesarse más por su casa, interesarse por sus hijos. Es importante. Y de la misma manera, queridos hermanos, si somos cristianos y verdaderamente caminamos por ese sendero de la madurez, otra de las áreas que usted tiene que cuidar bastante es su iglesia. Uno de los grandes pecados, ya lo dije, lo voy a volver a decir, lo he escrito, lo he dicho otra vez, es la gran indiferencia. ¿Sabe por qué suceden esas cosas? Mire, ese hombre haciendo eso y la mamá callada. La indiferencia, un gran pecado en nuestras casas. Nadie quiere decir nada para no meterse, para no salir mal librado, para no tener enemigos dentro de la casa. Es un pecado la indiferencia. Y esa indiferencia no solamente se ve en la casa. Hay hermanitos que saben, yo sé que mi hermanita está haciendo algo malo, me quedo callado, no le digo a mis padres para no tener problemas, me confabulo con ella. Y entonces la hermanita va y hace y deshace allá afuera. O viceversa, si es el hermanito, la hermanita, porque el hermanito le da una chocolata, no le dice nada a sus padres y permite que su hermanito vaya allá afuera a hacer y a deshacer. Pero el problema es que no es un problema de niños, es un problema de adultos también. Muchas veces el varón de la casa no hace nada, comete males ahí, comete pecados, está gobernando mal, es un mal gobernador de su casa, de los tesoros que Dios le ha dado, y la mujer no dice nada.
La indiferencia, para no meterme en problemas, para que no deje de traer el pedacito de carne a la casa semanal. Es la indiferencia. Y esa indiferencia, queridos hermanos, el gran problema es que me parece a mí que es un arma que está usando Satanás no solamente para la casa, sino también para la iglesia. La indiferencia en la iglesia es tremenda hoy en día. Es increíble la indiferencia. Si alguien se tuerce por pecado, por inmoralidad sexual, es disciplinado, como que hay más lástima por el que cometió el pecado que por el que disciplina. Pobrecita la hermana, está en adulterio. ¿Por qué la tratan así? Si alguien se tuerce y coge una doctrina torcida y sale y se va, pobrecito, la falta de amor. Es increíble, es una indiferencia terrible. Y mire, queridos hermanos, eso trae consecuencias. Consecuencia es que Dios nos trata fuerte, Dios nos disciplina en muchas cosas. Mire, les voy a poner un ejemplo. Si usted saliera allí a la esquina y ve que dos muchachos están robando o atracando a una mujer o a un hombre, ¿usted qué hace? Aquí me dijeron grita. Pero yo le aseguro que más de uno, como si no vio nada, y salgamos de aquí corriendo antes de que nos toquen a nosotros. Y dejan ahí a la persona, no ayudan, no dicen nada. El otro día estábamos manejando por Greenwich. Yo no me acuerdo con quién iba, tal vez con el pastor Diego, iba con mi esposa. Y en una esquina vimos, eran las 3 de la tarde, un hombre, salió una señora, estaba trabajando como en una oficina ahí, salió a la esquina y un hombre se bajó de un van y comenzó a insultarla y casi que le pega. Y nosotros estábamos en un semáforo y, este hombre le va a pegar a esa mujer. En la forma como hablaban y como él se le tiraba y como él quería como que, y ella ahí toda, parecía que eran enamorados, novios, esposos, no sé, maridos, yo no sé qué eran, pero algo tenían. Pero ya eran las 3 de la tarde, a plena luz del día, y así. Y yo bajé el vidrio del carro y le grité, oye, déjala. Se va a venir ahora y va a tener que salir corriendo, dije yo. Me hace correr, sí. Yo lo hago correr viniéndose detrás de mí, eso es. Increíble. El hombre se puso furioso, apenas me miró y no sé qué dijo, seguramente palabrotas, y salió y se fue. Pero es eso, mire, pero a veces la indiferencia, el temor que nos pase a nosotros algo, la indiferencia. Y fíjese que estamos hablando, eso es donde, ahí en la sociedad, donde se mueve la sociedad, la indiferencia. Hay cristianos que no hacen nada, ¿no? Con tal que no me toque a mí no hay problema. Indiferencia. Mucha indiferencia. Pero ¿sabe dónde comienza eso? En la casa. Eso no comienza en la sociedad, eso comienza en la casa. Hay indiferencia en la sociedad, hay indiferencia en la iglesia y hay indiferencia en la casa. Es increíble. Es increíble. Y eso es un pecado. Eso es un mal. Terrible mal. Terrible mal. Es increíble que ese hombre haga eso. Abusar de su propia hijita de 10 años. Imagínense teniendo la hija de la vecina. ¿Qué no haría? Es terrible. Entonces tenemos que acabar con la indiferencia. Usted no se puede confabular con el pecado, con lo torcido, con lo malo. Si somos cristianos, que estamos buscando la pureza y la santidad. La indiferencia es un pecado y va en contra de la santidad. Tenemos que hacer algo, queridos hermanos, comenzando con nuestra propia casa. Es bueno que hayan momentos de reflexión entre las parejas y hablarse. Es bueno que si el varón no está en la posición de varón, de sacerdote, es bueno que su esposa, que tiene también autoridad ahí, sin abusar de esa autoridad y con mucho respeto, le mueva al piso a su esposo. Que le diga unas cuantas verdades.
sin temor a que si le va a decir se va a ir de la casa y entonces usted va a dejar de tener la libra de carne en su casa semanal. ¿Es verdad? Es importante. La Biblia dice que los dos son uno, ¿o no? No se pueden dividir ahí, tienen que ser uno. Y viceversa, si el varón tiene la autoridad para decirle a su esposa: un momento, mi hija, siéntese y hablemos. Reflexionar juntos, orar juntos, comenzar por la cabeza y después ir a los hijos. Y si han fallado, decirle: hijos, hemos fallado, te pedimos perdón por esto y por esto y por esto. No hemos sabido mantener nuestra autoridad en la casa, nuestro orden en la casa como gobernantes y sacerdotes. Es importante. ¿Les he dado algún texto o no, queridos hermanos? Todavía no, ¿verdad? Pongamos otra vez, Wilito, si es tan amable. Después del pecado vimos también. Después del pecado vimos entonces ¿sí sale, no? Ahí está, no, ese no es. Mantengámoslo ahí para que podamos cubrir todas esas áreas, ¿sí? Eso es. El pecado en la casa lo necesitamos erradicar. Es una batalla constante, queridos hermanos, comenzando en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que erradicarlo. Si usted y yo buscamos la santidad y la pureza, déjeme decirle que no es nada fácil. Y es mucho más que sentimientos. Es más que brotar lágrimas de nuestros ojos. Es una lucha con el enemigo de nuestras almas y es una lucha con esto, con la carne. ¿Ya? Buscar esos momentos y cambiar nuestro estilo de vida para hacerlo excelente conforme al corazón de Dios. Necesitamos la santidad y la pureza. Ahí está de último. Es importantísimo como cristianos, si estamos nosotros caminando y madurando y creciendo en el Señor, usted y yo tenemos que buscar la meta de la santidad. Y esa es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no dice que si usted viene a la iglesia será salvo. La Biblia no dice que si usted abre su casa para una célula será salvo. No, la Biblia no dice que si usted está aquí de pastor será salvo. No, lo que la Biblia dice es que sin santidad no veremos a Dios. Sin santidad no veremos a Dios. Entonces la meta de nuestra vida cristiana siempre es luchar para buscar la santidad. Cuando yo busco la santidad es porque yo quiero aparecerme mejor al Señor o más al Señor. Eso es la santidad. Y usted y yo necesitamos entender que ante el pecado, escúcheme bien, va a haber un juicio. Mire, acabamos de leer Joel. Señor va a juzgar a las naciones. Cuando venga el Señor, dice la Escritura, que Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, allá donde hemos estado tantas veces, donde va a estar también allá la guerra de Armagedón, pero después Él va a estar ahí y Él va a juzgar a las naciones desde ese lugar. Va a haber un juicio, ¿verdad? Un juicio. Y cuando hay juicio, queridos hermanos, Él a uno les va a decir: ustedes se vienen conmigo, ustedes se van para ese lado. Hay un infierno. Hoy en día es otra de las palabras junto al pecado que los modernos, los sabios de este mundo no quieren mencionar la palabra infierno. No hay infierno. Incluso hay teólogos hoy en día. Oiga, se la pasaron toda la vida estudiando la Biblia. Teólogos. Es increíble. Hay varios que no creen en el infierno. Es increíble. Pastores están predicando que no existe el infierno. Es increíble. Pero la Biblia dice que hay un infierno. Usted verá si le cree al mundo de acá, le cree al pastor o le cree al teólogo, pero la Biblia dice que hay un infierno. Y yo no sé si usted ha escuchado esos testimonios de gente que ha muerto y que se han ido y que han vuelto y que... Cuando yo he escuchado eso, Señor, yo quiero mantenerme bien lejos de ese lugar. Prefiero estar con el Señor, ¿verdad? Ya,
Pero para que usted y yo no tengamos ese final del infierno, necesitamos lo que está en el medio. Esas son unas pocas palabras que tampoco se predican hoy en la iglesia: el arrepentimiento. No hay qué problema hablar del arrepentimiento. Usted viva como viva, no importa si tú estás así. No, siga así, que va muy bien. Dios es Dios de misericordia y la gracia del Señor te va a envolver, no te preocupes, es decir, no cambies. Lea la Biblia, pero no cambies. Siga así. Si eres vicioso, eres malcriado, si tú eres un mal papá o una mala mamá, yo que sé, un mal hijo, no te preocupes, que al final con una oracioncita ya se arrepiente y Dios te va a perdonar, porque la gracia y la misericordia del Señor extensa. Escúcheme, no. Ojo, hoy en día se está abusando de la gracia de Dios. Y Dios es manso, no menso. ¿Verdad que sí? Necesitamos arrepentirnos. La palabra arrepentimiento está dentro de ese camino para seguir al Señor Jesucristo. Amén. Vayamos ahora, queridos hermanos, por favor, y aquí ya con esta terminamos. Vaya a Nehemías, por favor. Busque el capítulo 4. Diga amén cuando lo tenga. En Maranatha había hablado de la tribu de Judá. Si ustedes leen en el capítulo 4, fíjense por favor en el versículo 10. Cuando Nehemías comenzó a construir los muros de Jerusalén, él necesitó de mucha gente para construirlo. Fue un extraordinario líder, Nehemías. Pero me llamó poderosamente la atención que en este versículo, en el 10, Judá, que una de las razas más fuertes, ¿verdad? De los grupos más fuertes de Israel, que tenían como símbolo del león, dice aquí en el versículo 10 que Judá dijo que las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Estos hombres, a pesar de ser gente fuerte, estaban construyendo inicialmente el muro para proteger la ciudad con un ánimo humano. Todavía no habían tenido ese ánimo espiritual para hacerlo. Y cuando usted y yo hacemos las cosas al estilo humano, nos vamos a quejar. Escúcheme bien esto. Cuando usted es papá en su casa, o cuando usted es mamá, y usted tiene un hogar precioso y unos hijos preciosos, y cuando usted empieza a tomar sus cosas por su propio interés y no por los intereses de Dios, lo más probable es que en ese caminar del tiempo, de los años, cuando usted ya tenga sus hijitos y tiene su hogar formado, y usted se interese más por sus prioridades que por las prioridades de la familia, hay cosas que te van a cansar. Hay testimonios tremendos de padres que abandonan sus casas, padres que abandonan a sus hijos y esposos que abandonan a sus esposas porque tienen otras prioridades. Porque la prioridad principal no es la familia. Acuérdese, hay dos cosas importantes para los cristianos, y eso se tiene que hacer énfasis hoy más que nunca. Uno es la familia y la otra es su iglesia. Y usted tiene que defender su casa y tiene que cuidar su casa, así como tiene que defender su iglesia y cuidar su iglesia. Son dos cosas importantes para el crecimiento y la bendición de los cristianos que realmente están buscando seriamente las cosas de Dios. Yo no puedo ser cristiano y abandonar mi casa. Yo no puedo decir que soy un buen cristiano cuando yo quiero dejar a mi esposa. Y a veces calmamos la conciencia, generalmente es mandando cosas a la casa después de que se van.
mandando saludes, llevando a vacaciones. Y eso no es ser un buen papá ni es ser un buen esposo. O viceversa, cuando es la mujer que se va, cuando las prioridades no están bien puestas, hay gravísimos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Los muros de la ciudad, los muros de la familia quedan como escombros. Y al quedar como escombros no hay protección en su casa. Y por eso vemos hogares desgarradores, con unas experiencias lamentables. ¿Por qué? Porque los que debieron estar ahí firmes no se pusieron a trabajar. Nehemías oró, Nehemías trabajó y Nehemías veló. 3 cosas importantes para su casa. Anótela ahí, por favor, porque son 2 cosas. Recuerde, si usted es cristiano, tiene que cuidar 2 cosas que son muy importantes en su vida espiritual y en su madurez con Dios. Una es su casa y 2 es su iglesia. Y en ambas usted necesita orar, necesita trabajar y necesita velar, es decir, cuidar. Nehemías fue lo que hizo. Lo primero que hizo Nehemías cuando sintió por la ciudad de Jerusalén amor por la ciudad, amor por su familia, lo que hizo fue rostro en tierra y orar a Jehová de los ejércitos. Jehová lo manda siendo copero del rey, pasa, cruza el desierto, pasa Mesopotamia y llega a la tierra prometida, y él comienza ¿a qué? A trabajar. Pero dice la Biblia, leyendo Nehemías, que así como oró y así como trabajó, cuando le decían y venían esos violentos a criticar, a desanimar, a crearle problemas, dice que Nehemías, además de orar y de trabajar, comenzó a ponerse las pilas y dice: esto hay que protegerle, lo que estamos construyendo hay que protegerlo. Y comenzó a velar y comenzó a delegar en las personas que trabajaban sobre el vallado, alrededor de la ciudad de Jerusalén. Comenzó a decir: por familias, vamos a reunirnos por familias. Y ¿sabe qué? Yo tengo aquí a mi lado un trompetista, uno que toca el shofar. Cuando suena el shofar nos reunimos. ¿Qué comenzó? Fue un hombre de estrategia, un hombre de visión y un hombre que comenzó a velar por lo que estaba haciendo. Hay cristianos que las llevan. Hermanos, usted y yo tenemos que orar, tenemos que trabajar y tenemos que velar. Velar por lo que Dios nos ha dado. Cuidar, velar es mantener. Velar es que las cosas progresen. Velar es no descuidar los tesoros que Dios nos ha dado, y esos tesoros son la casa, la familia, los hijos, el cónyuge y la iglesia. ¿Sí lo entendemos, queridos hermanos? ¿Sí? ¿En qué texto vamos de la Escritura? ¿Qué les dije? Ok. ¿Se fijaron en el 10? Judá, las fuerzas. Mire lo que dice ahí: no podemos edificar el muro. Oiga, y decían que eran unos guerreros. El símbolo de ellos era el león, el rey de la selva. Ya, aquí no nos gana nadie. Pero llegó un momento, por las críticas de aquellos que siempre van a estar criticando, por aquellos que siempre están desanimando, aquellos que siempre están diciendo: ustedes no pueden construir eso, ustedes no pueden llegar hasta allá. Pero ¿por qué hacen eso? No hagan nada, que eso es imposible hacerlo. Pero Nehemías sabía en su corazón que Dios podía hacerlo, que Dios podía reconstruir los muros de la ciudad. Y entonces comenzó a comisionar familias. Y viene la gente de Judá, y estos de Judá comenzaron a escuchar. Escúcheme bien, queridos hermanos, mucho cuidado con lo que usted escucha, porque eso mina. Dice la Escritura que en Israel vivían moabitas y amonitas, y entre ellos se mezclaban con los judíos. Y cuando ya Nehemías estaba trabajando sobre los muros de Jerusalén, venían los judíos que eran amigos de los amonitas y los moabitas, o eran vecinos de ellos. Venían, se pegaban el viaje hasta Jerusalén y le decían a Nehemías: Nehemías, esta gente dice que viene a destruir esto, que si usted levanta, ellos lo derrumban, que no haga nada de eso. Y Nehemías escuchando y escuchando, pero Nehemías no le escuchaba acá, no les hacía caso a lo que escuchaba. Él sabía lo que Dios lo había mandado y comenzó a delegar. Pero sí,
a los que había delegado, como a estos de Judá, a estos leones de Judá, escucharon tanto que se desanimaron y llegaron a creer de que no podían. Eso pasa en las casas. ¿Cuántos padres yo he escuchado? Mi hijo no va a cambiar. ¿Por qué dice eso? Porque he luchado tanto con él. Y míralo, pastor, no deja el vicio. Lleva 3 años en ese vicio y no lo deja. No se puede. Madres y esposas que han perdido esperanzas con su marido. Este hombre no lo cambias nadie, pastor. No se puede. Es imposible. Tenaz. Es exactamente lo que pasa en la iglesia. Cuando vienen los amonitas y los moabitas que están mezclados con los santos de Dios, comienzan a desanimar. Y usted los ve, a veces usted no necesita hablar, uno se da cuenta, este está desanimado. ¿A quién está escuchando? ¿Con quién estará hablando? ¿Qué clase de sabiduría está escuchando? ¿La celestial o la terrenal? Acuérdense, la de arriba aclara, la de abajo perturba. Sencillo. Usted no necesita discernimiento para eso. Tenaz. Pasa lo mismo. Amonitas y moabitas, ellos siempre han odiado a Israel. Esos son los que están ahí peleando las Naciones Unidas. Los mismos que dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y querían cruzar por Jordania para llegar a Canaán, la tierra prometida, dice la Biblia que fueron los únicos que no salieron con pan y agua a ofrecerle a esos cansados judíos que venían de tierra lejana por el desierto. Esos mismos, los Tobías, esos mismos son los que se encargan de desanimar. Esos nunca sabían que venía una delegación de Egipto, que habían sido esclavos por generaciones y que venían y que Dios les iba a bendecir dándole una tierra, y esos no quisieron. No, a esos no les ofrezcamos ni pan ni agua. Esos son los que se meten en las comunidades. Nehemías los tuvo en su tiempo. Esos son los que se meten en las iglesias. Y cuidado, ojo, porque se meten hasta en su casa. Les pueden visitar. Y esos son los que desaniman. Esos son los que hacen tambalear y confundir. Y es increíble. Hoy más que nunca Dios necesita líderes en las casas, en las familias y en las iglesias que sean como Nehemías. Él no se dejó turbar. Los que estaban ahí con él, como Judá, los leones, llegaron, escucharon tanta basura que dijeron: si no podemos, esto es imposible. Le creyeron a Tobías que decía: oye, si aún las zorras, si una zorra se sube por ese muro, eso se va a caer. Aún le creyeron eso. Pero dice la escritura que ¿qué hizo Nehemías? Siga leyendo, por favor. Mire usted lo que hizo Nehemías. Y aquí terminamos. Vamos a saltar. ¿En qué versículo vamos? En el 12. ¿Sí? En el 11. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Sí ve? El enemigo siempre quiere acabar, el enemigo siempre quiere destruir, el enemigo siempre quiere ver escombros, quiere que usted no progrese, que usted no sea bendecido. Pero sucedió, versículo 12, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, ahí está, ¿sí ve? Los judíos que habitaban entre ¿qué? Entre los moabitas y los amonitas. ¿Qué decían? De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros, te van a destruir. Son muchos
¿Para qué hacen eso? Pero mire usted lo que pasó después. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, dice Nehemías, ¿qué puso ahí? ¿Se da cuenta la necesidad de la unidad de la familia, queridos hermanos? Por familias. Dice, las puse por familias. ¿Y qué más? Ahí está, sus espadas, lanzas, ¿sí? Si usted gobierna su familia, escúcheme bien lo que le voy a decir, que es muy importante esto. Escúcheme bien. Sin un altar de adoración, sin consejos bíblicos, sin estos valores, no se extrañe. Si usted tiene los hijos chiquiticos, no se extrañe que cuando ellos sean adultos no quieran saber nada de Dios, nada de la iglesia. ¿Cómo estaban ahí las familias? ¿Qué tenían? Tenían espadas. ¿Qué más tenían? Lanzas y arcos. Estaban armados, estaban preparados. Y la única manera de una familia cristiana armarse y prepararse, ahí está, es la palabra de Dios. Es la única que nos va a mantener para levantar hijos honestos, hijos libres, hijos con valores. Mantener la casa firme es a través de los valores bíblicos, queridos hermanos. Si no tenemos eso en nuestra casa, por favor, prepárese, porque su hijo podrá ser profesional, pero su alma se puede ir para el infierno. Así de sencillo, así de sencillo. De pronto ganará aquí en la tierra algunos honores, pero en el cielo no va a tener la oportunidad de conocerlo. Entonces es importante que su familia esté armada, esté preparada. Y pasa lo mismo en la iglesia, queridos hermanos. Si esta iglesia no es una iglesia de oración, si esta iglesia no es una iglesia de ayuno, si esta iglesia no es una iglesia que predique la palabra, el evangelio completo, no a medias, completo, hermanos, lo más probable es que esta iglesia se convierta en una iglesia del montón, como hay muchas otras. Por eso decimos que en este lugar somos diferentes. No somos los mejores, pero somos diferentes. Ok, sigamos, queridos hermanos, y aquí voy terminando. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Nehemías? Miré y qué, y me levanté. ¿Y qué le dijo a los nobles? ¿Qué le dijo a los líderes? ¿Qué le dijo a los oficiales y al resto del pueblo? ¿Qué les dijo? Aleluya. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros ¿qué? Por vuestros hijos. Mira, ese versículo habla ahí en contra de esa palabra que les enseñé ahora y les vengo enseñando. ¿Cuál es? La indiferencia. No temáis, dice ahí. Nehemías fue el único que no se desanimó. Los otros se desanimaron, pero él tuvo que darle siempre ese ánimo. Animaos que el Señor está con nosotros. No temáis. Velen por vosotros, pero no solamente por vosotros. Póngale cuidado a su hermano. Póngale cuidado a sus hijos. Pero hoy en día la indiferencia. Con tal que no me toque a mí, todo está bien. Si les pasa a él, que le pase, pero a mí no. Es increíble. Contra la indiferencia estuvo luchando espiritualmente Nehemías con su pueblo. Deje la indiferencia, no le crea. Vamos a luchar, vamos a seguir adelante. Pero mire que no es solamente por ti. Vela por los tuyos, vela por tu esposa, vela por tus hijos, vela por tus hijas, vela por el pueblo. Ay, cuando usted y yo nos quitamos el velo y dejamos la indiferencia, Dios va a hacer cosas tremendas. Cuando usted, papá, se preocupe más por sus hijos, así tengan barba, que tengan 30 años, preocúpese por su hijo. Seguirá siendo su hijo.
Sí, que es que ya no tengo autoridad sobre él porque ya es viejo, que porque ya está casado. No, no, papá, escúcheme bien. Si su hijo está casado y le está dando mala vida a su mujer, oye, llámelo a relación, hermano. Dele gallina, dele hijo. Usted cómo vio mi casa, cómo he tratado yo a su mamá, así debes tú tratar a esa mujer. Ah, pero hay padres que tiene 30 años, pastor. Ya tiene su casa ya. Yo no me preocupo por eso. Es increíble. 2, 3 años y el hijo ya está separado, divorciado. Y el abuelo viendo a sus hijitos y no se da cuenta que por su indiferencia esos hijitos van a sufrir mañana. Teniendo valores de Dios que pudo perfectamente haber aconsejado, que quizás con una exhortación a su hijo viejo de barba de 30, 40 años, a lo mejor lo hubiese hecho reaccionar. Y a lo mejor en ese tiempo no estaría divorciado, estaría con su hogar bien fuerte, bien levantado, bendecido, dándole calidad a sus hijos. Pongámonos de pie, queridos hermanos. Gracias, papá. Yo le invito a que cierre sus ojos, por favor. Quiero leerle otra vez estas palabras de Nehemías. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, y pelead por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Incline su rostro, por favor. Son tiempos sensibles. Yo te invito a que puedas comenzar a orar por tu casa. Comience por tu casa. Háblale al Señor antes de irnos en este lugar. Bendiga tu casa, por favor. Bendiga a los seres de tu casa. Bendiga a tu cónyuge o bendiga a tus hijos. Hijos, bendigan a los padres. Si para Dios es importante la familia, para nosotros debe ser importante darle igualmente la misma importancia a nuestros núcleos familiares. Yo quiero que tú ores por tu cónyuge. Yo quiero que tú bendigas a tu cónyuge. Yo quiero que tú reflexiones sobre esa posición y ese papel que Dios te ha dado como hombre o como mujer en ese núcleo familiar. La importancia que tú tienes en tu casa. Y sobre esa base tomar posición como Nehemías. Nehemías oró. Tome la decisión de trabajar por su casa, de que su casa esté saludable, que sus hijos lleven una vida digna, sean saludables espiritualmente, de que su cónyuge sea una persona que, si bien es cierto no está al nivel tuyo, tú puedas tener esa libertad para poder decirle que es necesario que él esté a cuentas con Dios o ella esté a cuentas con Dios. Señor, aquí estamos, deseosos, oh Dios, de construir, oh Dios, los muros de nuestra casa, de levantarlos más, Señor. Quizás no están tan levantados, oh Dios, como tú deseas, oh Dios. Quizás hemos levantado una parte, quizás hay escombros todavía alrededor y necesitamos reconstruir por donde se subió una zorra, oh Dios. Y era tan débil ese muro, Señor, que destruyó y trajo caos a nuestra casa, Señor. Trajo pecado a nuestra casa, Señor. Trajo dificultades, dolores de cabeza, Señor. Pero queremos, Señor, ponernos de nuevo a la obra, Padre de la gloria, después de esta oración. Como lo hizo Nehemías, Señor, que intercedía, oraba, pero también trabajaba, Señor. Y danos sabiduría, Señor, para que además de la oración y del trabajo, Señor, podamos ser buenos vigilantes de lo que tú nos has dado, Señor. De nuestros hogares, nuestros hijos, de nuestros padres, de la casa, de la iglesia. Oh Dios de la gloria,
que podamos cuidarla, Señor, que dejemos la indiferencia, que sepamos, oh Dios, que estamos para bendecir, para construir, para edificar, como aquellos hombres, Señor, que ayudaron a Nehemías, como aquellas familias que estuvieron trabajando para proteger lo que tú amas, oh Dios, la ciudad de Jerusalén. Oh Señor, tú amas ciertamente nuestras casas, Señor. Tú las ves, Señor, como una bendición, oh Dios. Los hijos que tú nos has dado, Señor, son bendición. Nuestros cónyuges, Señor, tú los ves. Tú los escogiste, Señor, para que fueran bendición para nosotros, oh Dios. A ellos los ponemos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que sea propicio a nuestras necesidades. Oh Dios de la gloria, necesitamos tu presencia en nuestras casas, Señor, y que con tu sabiduría y no la nuestra, Señor, podamos seguir levantando esos muros de protección sobre nuestras casas. Ayúdanos a ser hombres honestos y transparentes delante de ti, Señor. A que hayan cambios verdaderos en nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para que los hijos puedan ser de bendición a los padres. Ciertamente, Señor, reconocemos que estamos en tiempos bien difíciles, en tiempos peligrosos, oh Dios, y la familia necesita orar, la necesita también la familia trabajar, Señor, y velar. Ayúdanos, Señor, a mantener el núcleo familiar, oh Dios, con toda la cobertura tuya, Señor. Yo quiero pedirle a los padres que levanten una oración ahí donde están, así, solamente con el Señor, por sus hijos, por favor. Si están muy pequeñitos, pídales al Señor sabiduría para ayudarles a que ellos crezcan saludablemente espiritualmente, que ellos jamás nunca se separen de los caminos del Señor. Sabe, queridos hermanos, si a nosotros nos va a tocar cosas tremendas en estos últimos tiempos, cuánto más a nuestros hijos, y posiblemente a los hijos de nuestros hijos, posiblemente antes de la venida del Señor Jesucristo. Van a haber tiempos difíciles, tiempos bien difíciles, y necesitamos ayudarles para construir en ellos, en sus corazoncitos, un temor a Dios, para que nunca ellos se separen de los caminos del Altísimo. Eso es algo que nadie más se lo puede dar, ni la escuela, ni la universidad, nadie. Eso solamente se lo podemos dar nosotros en nuestras casas. Así que levante oración por ellos y bendígalos. Bendígalos. Si usted tiene un ser querido en su casa, el cónyuge, alguien en su casa, su papá, su mamá, que no conoce de Dios o que está rebelde a las cosas espirituales, levante oración ahora y dile: Señor, ¿tú quieres usarme? También le pido a los hijos también, los hijos que tienen papá, que son papás rebeldes para escuchar las cosas de Dios, que no están en los caminos de Dios, que ustedes saben que no están caminando bien con Dios. Los hijos, las oraciones de los hijos son tremendas delante de Dios. Yo le pido a los hijos, también a los jovencitos, que levanten oración a Dios, diciendo: Señor, ayúdame para que mi papá o mi mamá se acerquen a ti, oh Dios, y sean bendecidos enteramente, Señor. Si es necesario, Señor, dame, enséñame. Dígale así, hijo, hija, dígale así al Señor: dame sabiduría, enséñame, Señor, para ayudar a mi papá que se acerque a tus pies, oh Dios. Se acerque, Señor, a ti. O si es mi mamá la que está floja en las cosas espirituales, Señor, dame algo de tal manera, Señor, que yo pueda intervenir. Úsame. Bendito Dios, yo que vivo ahí, que estoy ahí, que la veo todos los días o le veo todos los días, Señor, úsame para yo bendecir a mis padres.
Quiero dejar la indiferencia. Quiero ser parte importante, activo en mi núcleo familiar. Yo quiero dar fruto ahí donde tú me has puesto, Señor. Y si me has dado estos padres es para que yo también los bendiga. Así que, Señor, yo quiero ser uno más de esos trabajadores construyendo el muro sobre mi familia, como lo hizo Nehemías y sus colaboradores sobre la ciudad amada. Tú amas mi casa, ama a mis seres queridos, Señor, y aquí estoy orando por ellos, intercediendo por ellos, poniéndolos delante de tu trono, Señor, para pedirte, Señor, tu bendición y tu gracia. Ahora le pido el favor que se quede en silencio un momentico reflexionando sobre esta oración. Un minutito en silencio. Es probable que en ese minuto Dios comience a hablar a tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Se me olvidó anunciar en Maranata. Algunos hermanos pidieron este libro y pidieron esta Biblia. La Biblia de la Reina Valera, la contemporánea, la última que ha salido. Así que han llegado, ¿cuántos hay ahí? Hay 4. Lupita debe tener una lista de las personas que pidieron estas Biblias. Así que es la contemporánea de la Reina Valera, ¿verdad? La más actualizada. Hay otros hermanos que pidieron este libro, Cómo interpretar los sueños y las visiones, ¿verdad? Habíamos traído unas cuantas la vez pasada, se agotaron y aquí nos han mandado 8 libros más. Así que aquí está la hoja para Lupita, aquí están los precios. Así que pueden al final. Otra cosita bien importante, queridos hermanos. Ya, por favor, Fernando. El martes, sí. Mire, el martes vamos a tener una ceremonia de acción de gracias con el cuerpo presente del hermano pastor, hermano Shepherd, Claudio Shepherd, que murió durante la semana. Y vamos a tener una reunión, un servicio. Muchos de ustedes no le conocen, pero otros sí. Él fue el primer pastor que fundó una iglesia de habla hispana en esta ciudad hace 50 años atrás. Él murió de 97 años de edad. Así que los que hemos venido de hace tiempo, los que hemos llegado aquí hace muchos años, hemos tenido una relación con él siempre. Y entonces hemos logrado entre varios pastores, vamos a estar varios pastores, varias iglesias reunidos en Emanuel Center, ya los que conocen ahí al lado de la Casa del Parlamento, el martes a las 4:30 de la tarde. Si usted quiere estar, está cordialmente invitado. Ya es un servicio de acción de gracias, un hermano muy especial para nosotros, lo queremos mucho, nos ayudó muchísimo. Yo tuve la fortuna de compartir muchos años, más de 10 años con él en el liderazgo cuando éramos parte de la otra iglesia. Ahí estuvimos con él trabajando en la obra y entonces nos hemos reunido los hermanos pastores de esa época por primera vez. Es algo histórico. Por favor sepan que vamos a estar ahí reunidos. Es para darle gracias al Señor por la muerte o por la vida del hermano
Claudio Shepard, ¿ya? No tiene que ver nada con cosas doctrinales, es muy importante, ¿ya? Cada uno tiene su iglesia, su ministerio, nunca lo habíamos hecho, es la primera vez que el Señor permite que podamos hacer algo juntos, así que ahí vamos a estar varios pastores, así que el martes a las 4:30 de la tarde, amén. Sí, ¿qué más sería? En Emmanuel Center, allá donde, cerca de la Casa del Parlamento, en Westminster, sí, allá donde Elvis y Marilyn, ya, eso es. Así que, eso es, queridos hermanos. ¿Qué más sería? Creo que no más, ¿verdad? Hermanos del mundo, cerramos. Ministerio Bendiciendo a las Naciones, Londres, Inglaterra. Escríbanos a pastores@mbnru.com.